Esta es la clase número 4. La predicación es una parte esencial y una característica del cristianismo. La predicación es claramente una institución cristiana. S. Dargan. Vamos a ver de nuevo la introducción. Informar al estudiante acerca de las escuelas y tendencias históricas más significativas en el campo teológico, resaltando sus aportes más valiosos y advirtiendo a su vez sobre los peligros que entrañan para la ortodoxia cristiana, con la intención de establecer una teología integral que incorpore en un solo sistema teológico todas las contribuciones dignas de consideración de los demás sistemas y tendencias teológicas previas y contemporáneas. Esta clase se llama la escolástica. Denominamos la escolástica medieval a una época que va desde la caída del Imperio Romano hasta la Reforma Protestante. En la clase pasada estudiamos las escuelas teológicas y sus representantes, también Agustín de Hipona. El Imperio Romano favoreció a los padres de la Iglesia, pero luego de Agustín el imperio cae con los bárbaros. Entonces la vida se convierte en supervivencia. Por esa razón la Iglesia permite repetir y aprueba todo lo que Agustín enseñó. Agustín fue la persona más influyente en esta época de la historia. El bloque occidental cayó en manos de los bárbaros y como estaban conquistando, entonces entraban arrasando con todo. Pero en el fondo ellos no querían destruir donde llegaban, sino participar de lo que había allí. Era como si llegaran a Estados Unidos en la actualidad y quisieran participar de lo que significa un imperio. En cuanto a los romanos, el problema fue que perdieron la disciplina militar. Ellos superaron a los demás cuando tuvieron la disciplina militar, pero desafortunadamente se durmieron. Los bárbaros querían participar, pero no sabían gobernar. No tenían administración. Solo dejaron vivos a los dirigentes de la iglesia y mataron al resto. No tomaron a los dirigentes porque en ese momento los bárbaros ya eran cristianos. Un misionero llamado Urfilias fue más allá de las fronteras. Él era arriano. Por esa razón los bárbaros respetaron a la iglesia. Y en ese contexto, la iglesia tenía que convertir a los arrianos en católicos, es decir, para que se volvieran trinitarios. Los bárbaros les dieron potestad a los obispos para que gobernaran. Los obispos comenzaron a llenar los espacios y lo hicieron muy bien, y por eso el episcopado de Roma comenzó a liderar. Los papas no tenían tiempo para la reflexión filosófica, ya no se argumentaba y no existía tiempo para pensar y analizar. Decían, lo que el papa diga lo deben creer y ya. Por esta razón tomaron todo lo que Agustín dijo y lo sancionaron a pupitrazo limpio. El problema fue que Agustín también especuló muchísimo y estas especulaciones fueron tomadas como ciertas. De allí salió la creencia, por ejemplo, en el purgatorio y en el limbo. Agustín comenzó a ver muchas afinidades con el platonismo a través de Plotino. Se dio cuenta que teníamos muchas afinidades, por ejemplo, que este mundo material es sombra del mundo espiritual. Y esto lo sabemos nosotros muy bien como cristianos, sabemos que existe un mundo sobrenatural que está por fuera de lo real o de lo que vemos. 4 siglos después de Agustín, con el imperio carolingio bajo el reinado de Carlomagno, se recuperó cierto grado de estabilidad política y esto permitió un breve renacer de la actividad teológica. El imperio se repartió entre todos los pueblos bárbaros, no había unidad entre ellos. Hubo un momento en que los francos lograron imponerse sobre los otros bárbaros, esto fue en cabeza de Carlomagno. Él era cristiano, se rodeó de eruditos y los dejó pensar. Buscó a los viejos eruditos y los llamó a su corte. Carlomagno pensaba que su responsabilidad era educar y les fomentó para que enseñaran la teología cristiana. Este renacimiento fue breve debido a la rápida disolución del imperio de Carlomagno. El periodo carolingio no produjo pensadores
comparables a los de la patrística, pero hubo un pensador muy importante, tal vez la excepción, Juan Escoto Erigena. Él era irlandés, fue un gran erudito en el campo teológico y filosófico. Algunos lo consideran tan importante que piensan que es el precursor de la escolástica. El imperio carolingio duró solo 100 años. Vino un periodo oscuro y luego llegó la luz, con Anselmo, obispo de Canterbury. Él era la máxima autoridad eclesiástica, pero no era la máxima autoridad porque la máxima autoridad era la reina. Anselmo hacía teología sin utilizar la autoridad jerárquica, sino únicamente la razón. Todo lo hacía con argumentos racionales. Lo razonaba sin tener que apelar a la Biblia. Eran argumentos de la existencia de Dios sin utilizar la Biblia. Él creó el argumento ontológico. Recordemos que vimos 3 en la primera clase: el teleológico, cosmológico y moral o antropológico. Anselmo puso de relieve una de las características más importantes y distintivas de la escolástica, que no es otra que el uso de la razón para estudiar los datos revelados como método a través del cual se procuraría conciliar la razón con la fe. Ahora vamos a ver un ejemplo. Principios de la argumentación. El hecho. La noción de Dios suministrada por la fe. Existir en el pensamiento ya es existir verdaderamente. La existencia de la noción de Dios en el pensamiento exige su existencia en la realidad. Pedro Abelardo fue un gran dialéctico y gran pensador. Apelaba también a la razón y no a la autoridad de la Biblia. Fue muy controvertido, conocido por su romance con Eloísa. Escribió El sí y el no, donde utilizaba la dialéctica de nuevo en la teología. Él decía que había una forma de razonar cuando la verdad se descubre en medio de la contradicción. Él generó muchísima resistencia, puso en su libro temas teológicos y citaba a las autoridades que decían sí y no en los diferentes temas, pero nunca concluía. Solo mostraba las contradicciones. Su objetivo era mostrar que las autoridades también se equivocaban. Él decía que se necesitaba otro medio para hacer teología y no a través solo de las autoridades. Pedro Abelardo quería generar debate. Pedro Abelardo propuso su modo de entender el tema de los universales, que había sido uno de los asuntos más debatidos durante la Edad Media. A la solución propuesta por Abelardo se le ha denominado conceptualismo. Ahora veremos a Pedro Lombardo, quien escribió Las sentencias de Pedro Lombardo. Terminó siendo un texto de estudio. Hizo algo muy similar a Pedro Abelardo en muchos temas teológicos, pero en todos los temas trató de sintetizar, por eso dio un paso más. No fue tan brillante como Pedro Abelardo, pero hizo más que él. Llegó a constituirse en un libro muy necesario para los que aspiraban a ser maestros universitarios. Él citaba a las autoridades, pero también intentaba conciliar las posturas. Algo muy parecido a lo que decía Hegel: tesis, antítesis y finalmente sintetizaba. Ahora vamos a ver los sucesos importantes para el desarrollo de la escolástica. El primero es la Inquisición y el surgimiento de los burgos. La Inquisición persiguió a los reformadores, pero no surgió para combatirlos. En realidad se estableció para combatir a los albigenses por la fuerza u otros movimientos heréticos. El catarismo o el mismo movimiento de los albigenses se basaba en una interpretación dualista del Nuevo Testamento. Rechazaba el Antiguo por ser, según ellos, una crónica de la creación del mundo material por el falso Dios, también denominado el demiurgo. Para ellos, el mundo era una plasmación de esta dualidad en la que vagaban las almas, espíritus puros creados por el Dios bueno, envueltas en sus cuerpos, materia creada por el Dios malo. Rechazaban el concepto del infierno. Decían que el infierno era el mundo en el cual las almas debían purificarse a través de sucesivas reencarnaciones.
hasta alcanzar un grado de autoconocimiento que les llevaría a la visión de la divinidad, escapando del mundo material al paraíso inmaterial. Para llegar a este estado predicaban una vida ascética y contemplativa. A los que la seguían se les dominaba perfectos y se les consideraba una especie de herederos de las prácticas de los apóstoles. Y en cuanto al surgimiento de los burgos, vemos que eran ciudades. En la Edad Media solo existían dos clases: los nobles, en donde estaban los religiosos, y por otro lado los siervos. No existían las ciudades como tal. Y pues de este nombre de los burgos sale la burguesía. Otro punto que vemos es el surgimiento de la economía mercantilista y la clase burguesa. Antes la organización era netamente rural, con dos clases: nobles o siervos, o todo o nada. Pero surgen personas que exploran el comercio, salen de ser siervos y comienzan a tener poder adquisitivo. No son nobles, pero tienen dinero. Y ellos son los que comienzan a construir los burgos. Otro punto son las cruzadas. Estas restablecen los vínculos entre Oriente y Occidente. Con ellas se abren nuevas vías para el comercio. Los comerciantes comenzaron a hacer sus negocios. Este es un periodo oscuro, pero se explica el surgimiento de los comerciantes. Los comerciantes traían cosas de lado a lado. El otro punto es el desarrollo de las universidades o escuelas catedralicias. Los monasterios eran lejanos, pero con los burgos las escuelas catedralicias surgen alrededor de la catedral y comienzan a sustituir a la escuela monástica. Primero se llamaban catedralicias y luego universidades. Hay traslado del foco de la educación. La educación era monopolio de la iglesia y era la única forma de ascenso social. Alguien nacido como siervo con proyección intelectual podría ser apadrinado y podría llegar a ser obispo y entrar en la nobleza. Los burgos surgían y de inmediato la catedral. El otro punto es el surgimiento de las órdenes mendicantes, franciscanos en Italia y dominicos en España. Estas órdenes planteaban que el evangelio había que llevarlo a la gente a través de la persuasión. Ellos querían prepararse para convencer, se dedicaron al estudio y por eso ocuparon un lugar muy importante dentro de las escuelas catedralicias. En ese punto se consolidó la oposición a la Inquisición, porque los dominicos y los franciscanos querían convencer a partir de argumentos y no por la fuerza. El último punto es la divulgación de las obras de Aristóteles en Occidente. Aristóteles se perdió en Occidente, pero no en Oriente. Muchos que regresaban de las cruzadas traían las obras de Aristóteles. En Oriente se conocían muy bien esas obras y los que más las conocían eran los musulmanes, que eran bien adelantados en su época, manejaban muy bien la astronomía y las matemáticas. Ellos tradujeron varias obras de Aristóteles y estas llegaron a través de las cruzadas. Pero hay una diferencia con estas obras de Aristóteles con respecto a las de Platón. Para Platón lo más importante era el mundo de las ideas que estaban en la mente. Él decía que todo estaba allí y que lo único que nosotros deberíamos hacer era una labor de conocimiento, una labor de recordar. Pero Aristóteles decía que la mente es una tabla en blanco que no viene con ideas y que no hay nada en la mente que no haya pasado por los sentidos. Aristóteles llegó a la Europa medieval acompañado de una multitud de obras de filósofos árabes y judíos, entre los cuales los más destacados son el gran Maimónides por parte de los judíos y el no menos importante Averroes por parte de los árabes. De todos modos, a finales del siglo XII y sobre todo durante el XIII, la traducción de las obras de todos estos pensadores colocaba al cristianismo occidental ante riquezas hasta entonces insospechadas. Muchas de estas obras estimulaban el estudio de ciencias naturales como la astronomía, la medicina, la óptica, etc., en las que el mundo árabe, heredero de la antigüedad griega, estaba mucho más avanzado que los cristianos. Al venir buena parte de esa ciencia unida a una filosofía distinta, surgieron tres posiciones básicas en el campo de la teología. En primer lugar, hubo teólogos que sin abandonar la filosofía tradicional
incorporaron a su pensamiento algunos elementos de origen aristotélico, como por ejemplo San Buenaventura. En segundo lugar, hubo teólogos que asumieron la monumental tarea de asimilar a Aristóteles y sin abandonar muchos elementos del agustinismo tradicional. Pensaban producir una síntesis coherente, tal como Alberto Magno y Tomás de Aquino. Por último, surgió un grupo de maestros que reclamaban para la filosofía una libertad completa de los requisitos de la ortodoxia. Alberto Magno, que está dentro de los dominicos, tiene a su discípulo Tomás de Aquino. Tomás logra sintetizar a Platón y Aristóteles. Él los interpreta en el marco de la teología cristiana y se inventa algo llamado el tomismo, una filosofía entre Platón y Aristóteles. Tomás de Aquino fue el más grande teólogo de la escolástica. Tiene la misma estatura de Agustín de Hipona. Tomás de Aquino decía que en cuanto a la utilización de la analogía para referirse a Dios, este uso está justificado, ya que es imposible, mediante los poderes naturales del entendimiento, conocer a Dios en su esencia. Para él, la analogía es la base de nuestras expresiones acerca de Dios. En lo referente a su epistemología, la postura de Santo Tomás consiste en explicar el conocimiento como un proceso por el que a partir de los sentidos el ser humano llega al conocimiento de las esencias. Tomás también recurre al término iluminación, y este es un acto por el cual la mente humana descubre lo que hay de esencial en un objeto, así como la luz descubre los colores que ya están en las cosas. Los franciscanos, por el contrario, no acogieron a Aristóteles. San Buenaventura también contribuyó a darle a la escolástica su perfil definitivo. Y por último, Juan Duns Scoto, con sus sutilezas, inicia la decadencia de la escolástica. Le llamaban el doctor sutil. Entenderlo era complicadísimo y de allí en adelante la escolástica posterior fue muy difícil. Por esto entraron los reformadores. Y hasta aquí va nuestra cuarta clase. Muchas gracias.